We gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, wait, woman, we thinking we soft. We gon' lay, we gon' rock it till the wheels fall off. Hold up, wait, woman, we acting too bold. Take a lead. Hope you ready for this. Normalmente solemos asociar a la política al hecho de gobernar y a esas actividades que llevan a cabo los políticos. Pero, ¿qué significa la política? El ser humano tiende a convivir en sociedad, por eso en algunos casos podría llegar a ser, y en muchos casos es un caos, debido al choque entre las distintas formas de ver la realidad y en el enfrentamiento por los intereses de los distintos individuos. Como ya lo hemos visto, no todas las personas tienen el mismo punto de vista, ni los mismos principios morales. Entonces, para convivir en sociedad, siempre unos u otros tienen que ceder para garantizar el bien común. Las normas que rigen nuestros derechos, obligaciones y prohibiciones las dicta la política. Hay distintas formas de hacer la política según la división de los que la llevan a cabo. Por ejemplo, podemos encontrar el socialismo, el fascismo, la dictadura, la monarquía absoluta parlamentaria, la república, la oligarquía, la teocracia, el liberalismo, la anarquía, entre muchos otros. En México, actualmente tenemos un sistema democrático, donde el pueblo es quien decide la forma de gobierno, en este caso eligiendo entre partidos y diputados que se encargarán de tomar las decisiones para la organización de la sociedad. Podemos dividir las ideologías de los distintos individuos en dos grandes grupos. En primer lugar, tenemos un grupo de gente que cree en la repartición de bienes y la abolición de las clases sociales. Estos defienden a la industria pública, donde no haya grandes jefes y se garanticen los derechos de los trabajadores y las riquezas se reparten igualitariamente. Esto es lo que actualmente se llama izquierda, siendo su forma más extrema el comunismo. Por otro lado, tenemos a la gente que cree que se haga distinción entre las diferentes clases sociales, dando prioridad a las clases altas, como los grandes empresarios y en la mayoría de casos también en la iglesia y la aristocracia. Esta ideología defiende la libre competencia, donde empresarios pueden escoger las condiciones de su empresa y de sus trabajadores. Esto es lo que actualmente se llama derecha, siendo su forma más extrema de gobierno la oligarquía o la aristocracia. Los extremos no acostumbran a funcionar bien y suelen llevar a crisis sociales y a guerras civiles. Normalmente, la virtud se encuentra en el equilibrio, por lo cual, desde mi punto de vista, debería de hacerse una política donde las empresas pudiesen competir, pero a la misma vez asegurar los derechos mínimos de los trabajadores. Y esa es la idea de centro. Así se alcanza el bien común, ya que todos salen ganando de forma equilibrada. La situación política actual en México es algo parecido a esta ideología, con partidos de tendencia a derechas o a izquierdas. Con las elecciones, la población vota a los partidos que más se ajustan a sus ideologías y de esta forma, cada partido recibe un número de escaños con los cuales coloca un número de diputados en el Congreso, que serán los encargados de proponer y votar las decisiones. El problema del sistema democrático actual en México es la falta de información objetiva y verificada, ya que los partidos buscan la manera de adornar sus palabras, usan discursos demagógicos, en muchos casos se enfocan en desmontar al resto de candidatos que en defender su posición con sus ideas propias, y prometen cosas que finalmente no cumplen sin ningún tipo de consecuencias al respecto. Con todo esto, al final, la población muchas veces pierde el hilo y acaban votando por partidos que no comparten sus mismos ideales. En resumen, los políticos son los encargados de organizar la sociedad, pero todos tenemos la responsabilidad de decidir cuáles serán estos políticos que nos representen. Por esto, es muy importante que nos informemos bien para saber cuáles son los principios de cada partido y cada candidato y poder escoger al que más se asemeje a los nuestros. De esta forma, conseguiremos una democracia real y evitaremos que los partidos y medios jueguen con nosotros. Se acercan las próximas elecciones para gobernador en el Estado de México y para facilitar el acceso a la información, estoy preparando un video resumen donde intentaré explicar los valores y principios de los principales partidos y candidatos para estas elecciones. Si ya está disponible, encontrarás el link en la descripción del video. No olvides darle like, compartir y suscribirte a mi canal. ¡Nos vemos!